De día era ejecutiva, trabajadora externa de Banco Estado, y de noche realizaba extorsiones para el temido Tren de Aragua. Se trata de una mujer venezolana detenida en la Operación Tokio y quien, tras ser formalizada por asociación criminal y lavado de activos, quedó en prisión preventiva junto a otros 13 imputados, siendo la segunda trabajadora de un banco arrestada en esta investigación. Su historia y cómo llegó a ser líder de una facción de la banda transnacional en la siguiente nota. Mira, esto es para que sigan haciendo fiestas sin comunicar. Para la próxima le vamos a lanzar esta para que estén claros. Se puede ser un miembro activo del Tren de Aragua participando en extorsiones y a la vez ser un ejecutivo bancario. Pareciera que en Chile sí. Y eso queda claro porque este video fue encontrado en el teléfono de Roxana Magdalena Blanco Blanco, funcionaria de Banco Estado, pero en sus tiempos libres, brazo operativo del crimen organizado venezolano en nuestro país. Ella fue una de las 14 personas extranjeras que quedaron en prisión preventiva, que no pudimos ver, pues nos negaron entrar a la formalización, teniendo la imputada participación activa en graves delitos. Ella se vinculaba principalmente a través de su pareja, en este caso, que estaba vinculado con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos que se realizaban, y desde los cuales también empezaban a extorsionar a los demás comerciantes que se dedicaban a estas funciones, y este incluso fue uno de los orígenes de la investigación acá en la Fiscalía Sur. En la práctica, esta imputada no habría usado ninguna plataforma de Banco Estado para hacer, por ejemplo, transferencias al extranjero, sino que en su doble vida era una ejecutiva del área de comercio extranjero. En el día y durante la noche participaba con su pareja, Joel Lemitach, en extorsiones a dueños de centros de eventos, tal como ocurrió en esta casa que balearon el año 2024. Como se niega a la víctima a hacer estos pagos, lo que ocurre es que el día 8 de julio del 2024 le van a disparar a la casa en 12 ocasiones al portón de su propiedad, y además mandan videos de amenazas con unas granadas diciendo que esas las van a tirar dentro de los espectáculos. Y es más, la propia víctima señala que la fiesta, que culmina con 5 personas asesinadas en lo que se llamó el parcelazo en Lampa el año 2024, se iba a realizar primeramente acá en la comuna de San Ramón, y dado que ella se sale de este círculo, finalmente no termina realizándose la fiesta acá, sino que en la comuna de Lampa. Esa fue otra hebra investigativa que condujo a la Fiscalía Sur a dar con esta organización criminal, el Parcelazo de Lampa, donde se registraron imágenes posteriores a la balacera que dejó 5 muertos. Sumada a la declaración de la dueña del centro de eventos que sufrió las extorsiones con disparos a su casa en el denominado Parcelazo de Lampa, donde 5 venezolanos fueron acribillados en una balacera al interior de un after, un celular cayó accidentalmente con la premura de escapar del lugar. Un teléfono que pertenecía a Bárbara Hernández, más conocida como la Barbie. Celebramos el Día del Trabajador. ¿Ustedes recuerdan el año anterior? Ese celular tenía evidencia de cómo el Tren de Aragua realizaba secuestros, manejaba la trata de mujeres con fines de ejercer el comercio sexual, además de cómo se lavaba el dinero de estos ilícitos con empresas de fachada. Miles de millones de pesos que después iban a cuentas convertidos en dólares o criptomonedas, las que eran enviadas a Venezuela y Colombia. Óscar Delgado Guerrero era una de las personas sin antecedentes policiales que viajaba todos los días en metro y micro a su trabajo, pero prestaba su cuenta para el último eslabón de la cadena delictual, hacer que las remesas llegaran al niño guerrero en Venezuela. Él señala que recibía 200.000 pesos mensuales. No estoy tan seguro que eso sea tan cierto, puesto que el riesgo que corría, y él es una persona que es profesional en su país, claramente sabe cuáles son las consecuencias. Por lo tanto, lo más probable es que los ingresos sean superiores a lo mismo que él señala, puesto que de lo contrario no tendría ninguna razón correr este tremendo riesgo con estas cifras de dinero que pasaban por su cuenta, porque él las conocía. Estamos hablando de que él sabía que habían pasado por sus cuentas 58.000 millones de pesos, y no es que hubiese entregado una cuenta y nunca más supo lo que se hizo con ella. Por lo tanto, de esa perspectiva, usted no creo que se conforme con 200.000 pesos cuando ve que por su cuenta pasan miles de millones de pesos.
Sabiendo que esta mujer venezolana fue una ejecutiva de Banco Estado y este otro sujeto de la misma nacionalidad trabajaba como una persona honesta en el área de ventas de una empresa en Quilicura e incluso este primer detenido que trabajaba en el Banco Santander y por cuyas cuentas corrieron miles de millones de pesos, pareciera que levantar el secreto bancario sería clave para las investigaciones que dirige el Ministerio Público, así lo ve el fiscal nacional. Normalmente el secreto bancario lo que ampara es la intimidad de las personas, ¿no? Y otros secretos protegidos por ley. Pero esa misma intimidad no la tienen las instituciones públicas, ¿eh? El derecho que tienen ustedes a mantener, a proteger su vida privada. Nos parece que hay ámbitos en los cuales podríamos avanzar mucho más si se nos permitiera al Ministerio Público no tener que pedir autorización judicial para revisar la cuenta corriente de una corporación, de una fundación, de un municipio, de una corporación municipal, particularmente en casos de corrupción. Habrá que esperar que la investigación siga y ratifique que efectivamente esta mujer integrante del Tren de Aragua no usó su puesto de trabajo en un banco para sacar dinero de Chile, lavado por el crimen organizado. Bueno, y queremos conocer más precisamente del rol de esta ejecutiva bancaria y es por eso que estamos junto al periodista Sergio Jara. Sergio, gracias por acompañarnos acá esta noche. ¿Cómo estás, Pati? Buenas noches. ¿Qué más se conoce sobre ella? En esto que ha llamado muchísimo la atención porque estamos hablando ya de 2 ejecutivos bancarios que están metidos en esta trama. Claro, bueno, la que está en imágenes acá atrás tuyo es Roxana Blanco. Ella es una ejecutiva, bueno, era una ejecutiva bancaria del Banco Estado. Ahí, esto quedó a la vista en la formalización que se llevó a cabo este domingo. Recordemos que este domingo se formalizó recién a la Operación Tokio. Se trata de 17 personas de origen venezolano que venían haciendo este lavado de activos y que forman parte del Tren de Aragua. Ella es pareja de Joel David Díaz. Este es el lugarteniente del Tren de Aragua en Santiago. Ya, no es una persona menor. No Era como el jefe y de hecho hay WhatsApp, mensajes entre Roxana y Joel en los que ella de alguna manera le dice a Joel que tome las riendas del Tren de Aragua en Santiago, que se tome Santiago. ¿No? Esos WhatsApp ya los vamos a conocer próximamente. Fueron parte de la formalización también. Nosotros tuvimos acceso a algunos antecedentes. Ella es Roxana Blanco. Él se dedicaba, la pareja de la ejecutiva, sí, a todos los temas de extorsión. Claro, él es un productor de fiestas en el barrio Bellavista y era uno de los líderes que extorsionaba, por ejemplo, el video de la granada que muchos han visto en televisión que aparece circulando, ¿no? Con estas extorsiones, esta amenaza, estaba en el celular de Roxana Blanco. Estaba en su celular y él es su pareja, él es el líder de la operación en términos locales, porque recordemos que afuera está Carlos Bobby también, ¿no? Hay un lugarteniente afuera de Chile que da instrucciones y hay un lugarteniente en la Plaza de Santiago, que es Joel David Díaz. Se dedicaba básicamente a la extorsión, pero también al contrabando. Y ella es Jimena Araya. Jimena Araya, figura central en el Tren de Aragua, es llamada la viuda del Tren de Aragua o la DJ del Tren de Aragua. Aparece en las promociones de las fiestas de Joel David Díaz. Hoy día Jimena está en Venezuela, pero es una persona importante y relevante en esta y en otras investigaciones vinculadas al Tren de Aragua. En el caso de Roxana Blanco, ella tenía que ver con las operaciones bancarias, con lo que tiene que ver con el dinero, se metían en los temas de extorsiones o no. ¿Cuál era el rol? Acompañaba a Joel en las extorsiones, tenía cuenta en el Banco Estado que la ocupaba para estos fines, creaba cuentas también y se dedicaba básicamente al contrabando, es decir, sacar vehículos desde Chile, pasando por Argentina o Bolivia hacia Venezuela. Los vendían en Venezuela, imagínate, camionetas chilenas que recorrían todo el continente y llegaban a Venezuela. Ese es el rol de esta mujer que ya fue despedida por Banco Estado. Banco Estado inició una investigación interna también. Y queda ahí pendiente la duda de qué pasa con las alertas que no saltaron oportunamente en cualquiera de las instituciones que están en este sistema.